Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre el caso de Nicanor Boluarte, que en estos momentos todavía no hay noticias de él mientras se está viendo el caso Los Waikis. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a analizar esta situación porque hasta el momento el criterio del juez Richard Concepción Carguancho ha decidido inaplicar la ley que favorece al crimen organizado. Y él ha dicho básicamente que no la va a aplicar porque favorece intereses particulares de un grupo de personas. Es una ley con nombre propio. Así lo ha señalado el juez. Vamos a analizar ese criterio con Romy Chan, abogada penalista, que ya se encuentra conectada con nosotras vía Zoom. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mayra? Muchas gracias por la invitación. Romy, este criterio de decidir no voy a aplicar esta ley porque favorece a ciertos intereses y es una ley con nombre propio, ¿está bien la decisión de no aplicarla? A ver, el juez ha usado una figura que está prevista en nuestra Constitución, que es llamada control difuso. ¿Qué significa esto del control difuso? Que un juez puede no aplicar una norma que considera va contra la Constitución en un caso concreto, solo para el caso que está resolviendo. ¿Por qué? Porque considera que es contrario a la Constitución al vulnerar derechos de las personas. En este caso, el juez Carguancho lo que ha hecho es aplicar esa figura del control difuso para inaplicar la norma de crimen organizado que modificó el Congreso, pero en contra de los derechos de los investigados. Porque en lugar de utilizar la norma más favorable o la aplicación o la interpretación más favorable, él está más bien inaplicando la que más les favorece a los investigados. Queda claro, Mayra, que es una norma a la que el Congreso sacó terrible, nefasta, como dice el juez Concepción Carguancho, porque obviamente favorece la criminalidad y sí es correcto lo que él dice, que deja de lado a la mayoría de delitos contra la administración pública, que son los delitos que cometen los funcionarios públicos. Y eso es tremendo, es un duro golpe para la lucha contra el crimen. Sin embargo, por más que uno como juez no esté de acuerdo con lo que hace el Congreso, no puede quitarle las competencias o no puede subrogar al Congreso y legislar y tampoco dejar de aplicar las normas que el Congreso haga. Para eso hay otros caminos, pero no necesariamente el que ha adoptado, a mi parecer, el juez Concepción Carhuancho. Es más, Mayra, la Corte Suprema ya estuvo frente a una situación similar cuando resolvió el caso de la hermana de esta persona que ha sido de Orellana, de la hermana del señor Orellana, ¿no? Donde también el juez César San Martín, presidente de la Sala Vocal Supremo, profesor universitario, profesor de procesal penal, o sea, académico que maneja la doctrina, el derecho procesal, él dijo expresamente que la norma era terrible, que no favorecía para nada la lucha contra la delincuencia, pero que debido a esa norma, lamentablemente no le quedaba otra opción más que dejar de lado el delito de organización criminal y no condenar a la hermana del señor Orellana por ese delito. Y por tanto, la pena que ella recibió fue una pena mucho menor, porque no se sumaron los años de cárcel que podrían haber correspondido por el tema de organización criminal. Entonces, tú te preguntarás, ¿cómo puede ser que un vocal supremo, que está muy por encima del señor Concepción Carhuancho, sí cumpla y respete con la división de poderes que es Congreso, legisla, Poder Judicial, aplica las normas que el Congreso crea y un juez de primera instancia no lo haga? O sea, a mí me parece eso muy mal y definitivamente podemos estar de acuerdo con el señor con el juez de primera instancia en que la norma es mala, como también lo ha dicho la Corte Suprema, pero yo creo que nada justifica el saltarte así la división de poderes. Entonces, pero tú me dices que la norma de control difuso sí le permite, porque está amparada en la Constitución. Entonces, O ¿qué sea, podría pasar con la decisión que hoy toma el juez Richard Concepción Carguancho? claro, lo que pasa es que la norma permite inaplicar, o sea, la Constitución permite no aplicar esa norma en el caso concreto cuando es inconstitucional, pero ojo, solo en el caso concreto. Eso no genera ningún precedente para los otros casos. Y es más, probablemente cuando los afectados, es decir, señor Boluarte y todos los extras, vean pues que la decisión no les conviene, impugnen, apelen. Y cuando esto sea conocido por la sala superior diga, no estoy de acuerdo con lo que ha hecho el señor Concepción Carguancho y por tanto, otra vez, eso simplemente
decaiga en nada, ¿no? O sea, termine simplemente en un saludo a la bandera porque finalmente no se va a aplicar. Todo va a depender al final de la segunda instancia, ¿no? Pero ojo, Mayra, no aplico una norma porque es inconstitucional al vulnerar los derechos del investigador. Aquí lo que hace el juez es, no aplico porque me parece inconstitucional, porque beneficia a los investigados y yo quiero aplicarles a ellos lo más grave. Esa es la parte que no se puede hacer. ¿Qué caminos debió entonces tomar el juez Richard Concepción Carguancho si este criterio ya no va a poder ser optado por otros jueces también, en otros casos? Sí, yo creo que debió hacer lo que hizo la Corte Suprema, ¿no? Sacó una resolución bastante bonita donde hacía pues toda una descripción de los aspectos negativos y las consecuencias que esta modificación del Congreso va a traer para toda la lucha del crimen organizado, pero se limitó a aplicar la norma, ¿no? Entonces, si eso hubiera sido así, las penas que el señor Boluarte hubiera tenido que afrontar probablemente iban a ser menores, lo que, ojo, no hubiera impedido necesariamente que él imponga la medida de prisión preventiva si consideraba que no habían arraigos, que había un riesgo de obstaculización y un peligro de fuga. Mira, prueba de eso, Mayra, es que el señor Boluarte hoy está no habido, ¿no? Según las noticias, no sabemos dónde está. Su abogado ha dicho que no se puede comunicar con él. Entonces, eso es un elemento, un indicio que nos va mostrando que tal vez sí puede existir un riesgo de fuga que puede aprovechar el Ministerio Público para fundamentar su pedido. Pero de ahí a hacer algo que no es del todo apegado a lo que dice la Constitución, y en contra, además, una interpretación en contra de los investigados, eso es algo que el derecho penal no permite. Y Romy, entonces esto no puede ser, digamos, un revés para el Congreso, no se puede tomar como una victoria, porque el Congreso también podría entonces pedir que se respete lo que ellos acordaron, así esté mal. Sí, mira, en realidad, Mayra, yo creo que las dos cosas, o sea, tanto lo que ha dicho la Corte Suprema en el caso Orellana, como lo que ha hecho ahora el juez Concepción Carguacho, claro, cada uno a su manera, unos muy garantistas, los otros más bien muy contrarios a las garantías, las dos cosas sí se pueden interpretar como un jalón de orejas al Congreso, porque en lo que coinciden todos, tantos los sumamente garantistas y académicos como el doctor Concepción Carguancho, que lo conocemos todos por ser más flexible respecto a las garantías, todos coinciden en que lo que ha hecho el Congreso es pésimo. Es un claro retroceso contra la lucha del crimen organizado que, ojo, Mayra, aunque se corrija, ya no va a permitir a los que están siendo juzgados ahora condenarlos por ese delito, porque la norma más favorable siempre es la que se tiene que aplicar en el derecho penal. Y Entonces, en el, eso ca- es una pena y es una irresponsabilidad por parte del Congreso. y en el caso de Nicanor Boluarte, ¿hay delito de por medio? ¿Sí debería ser procesado penalmente? Yo creo que hay bastantes elementos que sí justifican una investigación y un proceso penal, ¿no? Tanto así que la Fiscalía está pidiendo la prisión preventiva para que él pueda afrontar el proceso, porque considera que existen grandes elementos de convicción, graves elementos que demostrarían que él ha cometido un delito y además riesgo de que se escape o de que obstaculice la investigación Sí, porque porque es el está no hermano habido. del presidenta. Y porque está no habido, exactamente, que es un elemento que ahora con el que contamos a partir del día de hoy, ¿no? Entonces, sí, claramente yo creo que en su caso se legitima esta investigación. Muy bien, muchísimas gracias Romy por tu punto de vista y además por ilustrarnos cómo funciona en esos casos el derecho penal y el control difuso. Muy amable. Gracias a ti. Bien, era entonces la abogada penalista Romy Chan que estaba con nosotros analizando esta situación de la sentencia de Nicanor Boluarte y el criterio que ha optado el juez Richard Concepción Carguancho con el control difuso de no aplicar la ley que beneficia al crimen organizado del Congreso y que en muchas ocasiones también ha sido utilizada o mencionada e invocada por congresistas que han sido parte de la aprobación de esta ley tan cuestionada. Regresamos con más información.